Bienvenidas, amorosos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Nuestro estudio va a versar ahora porque estamos hablando del sacrificio perfecto, pero tenemos que entender algunas cosas del Antiguo Testamento para comprender por qué un sacrificio en realidad, por qué sacrificar, ¿no es cierto? Ahora, diferentes tipos de sacrificios. ¿Cómo se entiende eso? Cuando hablamos de sacrificios, estamos hablando, por ejemplo, de... Mira, me viene a la mente una ofrenda que trajo María con su esposo, ¿tú recuerdas? Uh-huh. Ya eso me dice que no era solamente un cordero cuando venía una ofrenda, pero en relación a lo que es sacrificios, la muerte de Jesús posibilita el perdón de los pecados, y eso es entendible, pero voy a ver acá que Jesús es el sacrificio perfecto. Por lo menos dice que la cruz constituye y constituirá siempre el punto focal del evangelio cristiano. La cruz, ¿no es cierto? Porque representan por lo menos 3 logros grandes, y eso lo vamos a ir detallando quizás mayormente en el resumen. Pero derrotó al enemigo en la cruz, apacó, vamos a decir así, Jesús fue la propiciación frente a la ira de Dios en la cruz, y por último, o en otros aspectos, Jesús reveló quién es Dios en la cruz. Y eso es importante destacarlo, ¿no te parece, Juan? Claro. Bueno, nosotros estamos confrontados aquí con el hecho extraordinario de que cuando nosotros rompemos el pacto, cuando Israel rompe el pacto, Dios enfrenta un dilema muy grande acá, porque el pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba a su pueblo, ama a su pueblo, ¿ya? Y si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables a este mundo y el mundo se hundiría en el caos, ¿no es cierto? Pero es ahí donde el Hijo de Dios se ofreció como sustituto, ¿ya? Murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna, algo que no merecíamos, pero que Dios nos prometió. Así que el Señor iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Dilema grande resuelto a un grande costo, ya que hablamos de, digamos, de el costo eterno de un don gratuito para nosotros, ¿no? La muerte del Hijo de Dios. Por eso que en este sentido hay que destacar nuevamente que la ley es fundamental en el mensaje evangélico, porque los transgresores lo son de un pacto, de una ley, pero también son amados, ¿no es cierto? Entonces, quizás lo podemos comparar esto o tomar la metáfora de un niño, ¿no es cierto? Yo creo que el niño, bueno, y Elena de White lo dice de una manera muy clara, y el niño tiene que aprender a obedecer antes de comprender el porqué. Imagínate un padre dándole un discurso teológico muy entusiasta a un niño de 2 o 3 años. O sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Dándole un discurso largo y aburrido para que el niño deje de colgarse de las cortinas del living, por ejemplo. No tiene mucho sentido. O que no tire piedra a los que pasan por debajo del balcón, si es que vive en un departamento. No haga eso, mijito, y para eso hablarle de teología, ¿no es cierto? Entonces, hace falta realmente tener muy poca pedagogía para seguir ese camino. El niño tiene que aprender a obedecer antes de comprender, lo cual a nosotros los adultos nos cuesta porque nosotros queremos comprender antes, ¿no es cierto? Por eso que es importante conducir a los niños en su camino, ¿no es cierto? Que aprenda a respetar la autoridad de los padres y en este caso de los creyentes, aprender a respetar a nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Y con el tiempo iremos comprendiendo las razones de Dios, pero es importante obedecerlo en primer lugar antes de comprender, ¿no?
Fíjate que Pablo, hablándole a su iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios es una carta para una iglesia. Como iglesia debería siempre leerse esta carta porque tiene algunas indicaciones muy interesantes. Él dice en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Estoy leyendo el versículo 16. 17 dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, mira, interesante, capaces de comprender lo que tú estabas hablando, ¿no es cierto? Capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esta es la dimensión de Pablo de la cruz, del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Y el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué sacrificio? Era necesario para que se entendiera lo que Cristo hizo o está haciendo por nosotros. Y de hecho nosotros encontramos algunos tipos de sacrificios que están puestos en nuestra guía. Por ejemplo, la ofrenda encendida, la ofrenda del holocausto que se hacía tarde y mañana, ¿tú recuerdas? La ofrenda de cereales es interesante, de gratitud, que pocos la practicamos. Pero en el campo a veces se practica llevar después de la cosecha. Los primeros frutos. Sí. Bueno, la fiesta de las cabañas se hacía después de la cosecha. Y hay que se quedaban ahí unos días durmiendo en una carpa fuera de la casa para recordar. No, y además aprender de que aunque tuvieran los graneros llenos y la cuenta bancaria completa, interesante, éramos peregrinos y no debíamos confiar en esas cosas para seguridad o felicidad. Ahora, Raúl, yo quisiera mencionar algo más, como Pablo, porque esta es una lucha espiritual y Pablo lo que hace es orar por los creyentes en este sentido. Allí en Efesios 3, 14 al 19, Pablo hace un pedido en favor de los creyentes, porque esta lucha es grande, ¿ya? Y dice el texto, cómo él dobla sus rodillas ante el Padre, dice, ¿no? Hay que entender que la posición normal para orar entre los judíos y los primeros cristianos fue de pie. Y así, por ejemplo, lo podemos leer en Lucas 18, 11 y 13, se oraba de pie. Muchos han hecho de esto una situación de, no sé, para mostrar un tipo de santidad. Y está bien si alguien quiere hacer su oración de rodillas, muy bien, pero no obligar a otros o categorizar a otros como de segunda clase porque oran de pie. Esto es una situación media farisaica, ¿no es cierto? Pero lo importante es que no es la cosa de si de pie o de rodillas, sino la actitud interna, ¿no es cierto?, de aquel que ora, ¿no es cierto? Ahora, Pablo parece que quiere darle urgencia, importancia a este pedido, y él dobla sus rodillas, dice, para pedir por la salud espiritual de los creyentes. Bueno, interesante lo que tú dices, y quizás también nosotros debería ser nuestra práctica doblar nuestras rodillas ante el Padre, cada día, todas las mañanas, al acostarnos. Gracias por su atención, vamos a regresar mañana, bendiciones.